Vale. Bueno, pues buenas tardes a las horas 4 de la tarde. Mi nombre es Amanda y trabajo en la empresa de Tresipun. Y bueno, la idea está un poco que tenemos de los cafés con Tresipun es un poco pues tener una conversación un poco así distendida entre expertos de diferentes áreas. En este caso, pues yo que llevo más la parte de web en la empresa, y sobre todo la parte del CMS de WordPress, pues hemos invitado a Nuria Ramoneda, que es una desarrolladora web, pero que lleva, bueno, luego se presentará ella, pero que lleva muchos años en el entorno web. Y un poco, pues por, tal y como dice el título del Café con Tresipun, es pues porque WordPress es el CMS más utilizado del mundo. Bueno, como comentamos, la presentación será grabada, podéis activar solo la cámara y si tenéis cualquier pregunta, duda o cualquier cosa que queráis decir, tenéis el chat en la presentación y si hay alguna pregunta, seguramente al final de toda la presentación es cuando se abrirá el turno de preguntas, por lo tanto contestaríamos en el caso de que hubiera alguna al final de la presentación. Bueno, pues como os comentábamos, en este caso, en este café hablaremos de WordPress y hago un poco de introducción en la empresa de Tresipun. Yo llevo 13 años trabajando aquí y bueno, somos una empresa de, de desarrollo, bueno, sobre toda medida, hacemos desarrollo web, trabajamos también mucho enfocado todo con el mundo de la educación, del e-learning y desde el 2000, bueno, creo que más adelante lo pone, llevamos 18 años desde el 2004 y en el 2008 es cuando nos metimos un poco más en el mundo del e-learning, que es verdad que es quizá el bloque más grande en el que trabajamos, pero aparte de eso también hacemos el tema de webs y desarrollos a medida. Nos hicimos Model Partners en el 2017 y un poco aquí ha habido un crecimiento bastante considerable desde que empezamos hasta ahora y esperamos pues que siga creciendo y que podamos aportar pues muchas cosas durante todo este tiempo. Yo por mi parte soy Amanda, perdón, y como comentaba, pues sí hace 13 años que estoy aquí, sí que empecé en el mundo del Joomla, que poco tiene que ver con WordPress, aunque no deja de ser otro CMS. Y bueno, viendo un poco el potencial que se le fue ganando al WordPress, pues acabamos cambiando de CMS y acabamos por enfocarnos más en WordPress, aunque también he tocado Drupals, PrestaShops y otros varios. Pero si tuviera que escoger uno, pues me quedaría con WordPress. Y dentro de que empecé en el mundo del desarrollo, pues poco a poco voy haciendo más la parte de gestión de proyectos, aunque la parte de desarrollo nunca se acaba yendo. Así que en ese mundo estamos. Y ahora, pues si Nuria, adelante, puedes presentarte y así te conocemos, que supongo que mucha gente ya te conocerá, pero si no, pues bienvenida. Hola, gracias, Amanda. Buenas tardes. Yo soy Nuria Ramón. Uy, perdón. ¿Oís los gritos? No. Perdón, no es que se oía hay un bebé berreando ahí fuera y me ha dado como una cosa, pensaba que lo oías también. Nada, pues nada, que yo me dedico, sí, hace muchos años al desarrollo web, aunque por formación soy historiadora, me saqué la licenciatura en Geografía e Historia cuando era joven, pero nunca me he dedicado a eso, he hecho muchas otras cosas. Pero bueno, ya hace muchos años que me dedico esto al desarrollo web y sobre todo siempre he estado bastante trabajando en el entorno de WordPress, trabajando pues eso con PHP, MySQL y JavaScript. Últimamente además estoy haciendo desarrollo también con React y bueno, tirando un poco por este camino también. Y nada, he trabajado tanto de autónoma como en varias empresas y aquí estoy hoy para charlar un ratito contigo, Amanda, que será un placer. Merci. Sí, tenemos la suerte de que ya nos conocemos un poquillo, que nos hemos visto en diferentes ámbitos, así que también será como más, vuelvo a repetir, distendido, porque es, bueno, un placer.
Vale, pues si queréis empezamos un poco ya con la presentación. Bueno, así tiramos un poco la vista atrás. A nivel de CMS, no sé si todo el mundo, entiendo que todo el mundo que está aquí sabe lo que es un CMS, que es un gestor de contenidos. En el mundo hay unos cuantos, yo no los conozco todos, pero aquí podemos tener un ejemplo de algunos de ellos, quizá de los que más se usan, los más importantes. Y al final, la finalidad de todos ellos es la misma. Es también la facilidad de poder crear una web cuando antiguamente necesitabas seguramente sí o sí los conocimientos básicos de HTML y CSS para poder crear una web y eran las webs que eran. Ahora realmente puedes hacer maravillas con cualquiera de ellos. No, no voy a desprestigiar uno por darle valor a otro. Yo sí que es verdad que me quedo con WordPress, pero también el hecho de llevar tantos años trabajando con él, pues al final te hace acostumbrarte a una herramienta. Y bueno, sí que es verdad que de siempre no creo, pero desde hace unos años para aquí, pues WordPress ha ido creciendo a nivel de usuarios de diferentes tipos de webs y la verdad es que el porcentaje comparativa con otros CMS, la crecida ha sido bastante grande. Justamente este año, hace 20 años que apareció WordPress, y la evolución desde el primer WordPress hasta el último. No sé, Nuria, si tú has llegado a trabajar con las primeras versiones de WordPress. Yo no, creo que empecé con una 3 y pico, no llegué a una 2. Supongo que el cambio ha sido bastante considerable con el paso de los años. Hombre, ha evolucionado muchísimo, ya lo creo, ¿no? Yo las primeras no, pero casi. O sea, en todo caso, ha hecho cambios brutales desde los principios hasta ahora, que ¿quién lo diría, no? Que aquello que empezó siendo realmente una herramienta básicamente para hacer blogs, ¿no? Que fue como empezó Totalmente. inicialmente, ¿no? Para hacer blogs y ya está. Y con los menús arriba, era todo, el menú estaba arriba del todo, era todo horizontal y bueno, era con el editor así todo muy poquita cosa y esto, pues que de aquello que casi no tenía casi nada, ¿no? De lo que tiene ahora, que ya nos hemos acostumbrado a muchísimas cosas, pero todos los custom post types, todo eso no existía antes, ¿no? O Claro, sea, ¿cómo habría que crearlos entonces? claro, ¿no? O sea, solo había entradas y punto, ¿no? Y no me acuerdo si había páginas y todo al principio. Creo que no me acuerdo, ¿ves? Pero bueno, Sí, pero muy, entonces muy minimalista, súper con lo cosa, básico y poco muy más. básico. Entonces, pues claro, ha ido cambiando mucho. Y, y realmente 20 años son muchos años para un software, o sea, hay que valorárselo, porque realmente que un software resista y haya, no solo resista, sino que además haya ido creciendo y evolucionando 20 años, de unido, es Hay que mucho. se mantenga y que parece ser que a nivel de perspectiva, incluso si lo miras a largo plazo, Sí, seguirá sí, creciendo y el sí, número de usuarios y volumen seguirá por ese estilo, que no es algo de que veas que tiene como un final, todo lo contrario, sino cada vez no, están apostando más por mejorarlo y por dedicarle sí, sí, no, manos al desarrollo. la perspectiva es de seguir creciendo y ya ves que ese 61% de cuota de mercado que tiene a nivel de CMS es que además ha crecido mucho también con los Es muy años, o grande. sea, ha ido evolucionando, ha ido creciendo y es, vaya, es muy grande y sigue creciendo. O sea que realmente hay que valorarlo en su justa medida porque es increíble lo que ha hecho WordPress en todos estos años, ¿no? Y lo que sigue haciendo. Totalmente. Sí, yo incluso encontré alguna otra comparativa porque, como hemos comentado, inicialmente el planteamiento inicial de por qué apareció WordPress, pues era precisamente eso, ¿no? Más enfocado al mundo blog, donde tú tenías tus entradas y de una manera sencilla de poderlas crear. Pero hoy en día, pues puedes hacer que yo sepa, no sé si hay algún tipo de página que se pueda resistir a ser tratada con WordPress, pero que puedes crear un e-commerce, puedes incluso hacer un LMS, trabajar con comunidades, membresías, etc. Y creo que no tendría fin, que podríamos entrar en cualquier tipo de web y WordPress te daría Exacto, las facilidades. exacto. Sí, sí, incluso encontré otra tabla comparativa
porque esta solo es de la parte CMS, pero incluso del e-commerce, que me chocó bastante, porque al final yo sí que soy un poco defensora en que cada uno haga lo que tenga que hacer. Por ejemplo, en el LMS yo no soy, quitando de que también trabajamos con Moodle y es una plataforma que se dedica solo a trabajar en el Learning Management System. Pero, por ejemplo, el e-commerce, que ya hay unos CMS que son específicos solo de e-commerce, incluso WooCommerce en este caso, que sería el plugin para trabajar en e-commerce en WordPress, supera en webs, perdona, a un PrestaShop o un Magento. Entonces es como, me es más curioso eso, porque al final es un CMS que en principio su destino inicial no es hacer un e-commerce, que realmente gane todo ese potencial y que esté por encima de otros CMS que sí que se han desarrollado exclusivamente para ello. Bueno, eso es un poco una de las razones o sea, el cómo se ha sabido posicionar WordPress en el mercado, ¿no? Es decir, porque ante esa pregunta de ¿por qué WordPress, ¿no? ¿Por qué WordPress? Porque no además el más utilizado entre los CMS, sino que además porque WordPress es uno de los softwares más utilizados para hacer webs en todo el mundo, en general, ¿no? Porque creo que tienen una cuota de mercado también muy alta, ¿no? Entonces, yo te iba a decir, bueno, primero, aunque es algo que comparte con todos, pero en ese sentido casi todos estos CMS comparten la misma licencia, que es una GNPL, ¿no? Una versión 2 o superior, es decir, que es la que en una charla que dio este último año en la WordCamp Europa o en el State of the World que hace cada año Matt Mullenberg, que cada año hace su conferencia anual, digamos. Perdona, Matt Mullenberg es el fundador de WordPress, ¿vale? El creador de WordPress y el fundador de la compañía automática actualmente, ¿vale? Entonces, en la charla que se dio Josepha Hayden-Chomsky, que es la directora ejecutiva del proyecto WordPress, habían todas estas cifras también, se hablaron de estas cifras, de la cantidad de webs que se hacen en el mundo con WordPress y todo esto, y hacía esa pregunta, ¿no? ¿Por qué WordPress, no? Entonces, ella hacía el recordatorio de las 4 libertades del código abierto, del open source, ¿no? El que son el que se puede ejecutar el programa en cualquier momento, con cualquier propósito, que se puede cambiar para que haga lo que uno quiera, que se puede redistribuir sus copias, que puedes distribuir las copias de tus versiones modificadas a otras personas, ¿no? Que son la base, digamos, de la licencia y del open source, ¿no? Pero un poco, claro, tú miras, Joomla tiene la misma licencia, Drupal tiene la misma licencia, a Magento no lo he mirado, pero seguramente también. Lo que pasa es que Magento tiene una diferencia y es que hay que pagar, ¿vale? Entonces pero puede que seguramente la licencia también sea la misma, ¿no? En todo caso, primero que es open source, ¿no? Eso es algo que hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? En relación con otros elementos o con otras softwares del mercado. Pero siendo como son también Joomla, Drupal, Magento, ¿no? ¿Por qué siendo... Vamos a quitar Magento porque Magento es de pago y Joomla y Drupal no lo son, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué diferencias hay? A ver, vamos a ver. Yo os diría, en relación a Joomla, por ejemplo, ¿no? Aunque Joomla también ha mejorado con los años, pero yo con relación a Joomla os diría que la diferencia fundamental está en la usabilidad de su interfaz. ¿Vale? Entonces, yo creo que tiene mucha potencia WordPress en ese aspecto. Sentido. Entonces, tú te pones a hacer una web con Joomla y, bueno, la usabilidad de su interfaz de administración y como para que alguien se ponga a hacer una web con Joomla, bueno, no la hace cualquiera. O sea, tiene que ahí ponerse ahí con mucho ánimo, muchas ganas, muchas... O sea, hay que ponerle unas ganas y un interés
que se escapan del que tiene el usuario medio que puede utilizar WordPress, ¿no? Drupal es otro tipo de software también de CMS, que también tiene ese problema y una curva de aprendizaje, pero porque Drupal también está, yo creo que Drupal es un software muy potente, un software muy bueno, pero yo creo que también está pensado para otro tipo también de usuario y está pensado para un tipo de, para hacer un tipo de webs muy, muy grandes, digamos, ¿no? Para webs de un gran tamaño, de una gran complejidad, o sea, no vas a coger Drupal como software para hacer un blog o para hacer una web de una pequeña empresa. No hace falta, no te vale la pena, porque la curva de aprendizaje de Drupal y la complejidad que hay detrás no vale la pena para hacer esa web de esa pequeña empresa. Y el coste. Además, creo que tanto a nivel de usuario final, la persona que luego se encargue de gestionar esa web, que la necesita, y luego si vamos a la otra parte, que es la parte del desarrollador, Exacto. El desarrollador de Drupal, ojo, lo digo porque lo he vivido un poco en mis carnes y lo he pasado hasta mal, bueno, también porque te acostumbras a una manera de trabajar y cuando te la cambian, pues al final esa adaptación, lo que un poco comentabas, se hace cuesta arriba. Y claro, no sé, la sensación es que WordPress, las facilidades, incluso la documentación que pueda tener y todos los recursos que te puede ofrecer, están mucho más al alcance de cualquier persona y de entenderlo y de aprenderlo de una manera pues mucho más fácil. Por eso, entonces, claro, son CMS, aparte de que algunos son más especializados que otros, por ejemplo, yo creo que Drupal, lo que decíamos, ¿no? Ya es un CMS muy especializado en grandes webs, ¿no? Magento es un CMS especializado en e-commerce, ¿vale? Y aparte de que además es de pago, que tiene ese añadido, ¿no? O sea, que ya tú de entrada para colocarlo ya tienes que pagar de entrada. Y esto además también tiene esa mayor complejidad y una mayor complejidad de desarrollo y de aprendizaje detrás, ¿no? Entonces, ¿qué es la ventaja? ¿Cuál es la ventaja que tiene WordPress, ¿no? WordPress empezó como un software especializado primero en una cosa pequeña, ¿no? Como era la creación de blogs inicialmente, pero ha ido creciendo y ha ido ampliando el ámbito de sus objetivos, ¿no? Y entonces ha ido ampliándose y empezó, pues bueno, primero hacemos blogs, vale, pero bueno, también hacemos entradas, páginas, pero luego también le podemos poner más cosas, ¿no? Sí, podemos crear más cosas, ¿no? Y luego pues ponemos los custom post types, ¿no? Y tal, y esto y lo otro. Y vamos añadiendo, y lo han sabido hacer con una arquitectura que realmente, yo que venía de trabajar con bases de datos relacionales totalmente distintas, ¿no? Y de golpe te encuentras con, pero esta gente, ¿qué han hecho aquí, no? Y tal, ¿no? Y esto es una cosa muy rara, pero bueno, pero funciona. Realmente al final acaba funcionando, ¿no? Entonces, pues bueno, es toda una cosa, una manera de funcionar distinta, pero se ha ido adaptando, ¿no? Entonces ha ido creciendo y realmente tú puedes acabar montando lo que quieras con esto, ¿no? Y entonces nos está dando los recursos, ha ido ampliándose para poder proporcionar al usuario y al desarrollador los recursos para hacer desde una cosa pequeña y sencilla que la puede hacer el mismo usuario hasta una cosa muy grande y compleja que la puede hacer un usuario con un desarrollador, o sea, un desarrollador más avanzado, ¿no? Entonces, puedes hacer desde lo más pequeño a lo más grande. Y entonces tienes un gran ventaja, un arco iris muy grande de soluciones que puedes dar a un cliente o a uno mismo puede coger o puede utilizar WordPress para dar solución a distintos problemas y a distintas necesidades, ¿no? De la gente. Por tanto, yo creo que esa es una de las grandes ventajas que tiene WordPress en frente a los demás CMS y en general
enfrente incluso a plataformas que han ido saliendo, porque bueno, hoy en día ya sabemos que tenemos Wix y plataformas de estas en la nube, ¿no? Que te hacen su web y tú lo que tú quieras y tal, ¿no? Y esto, pero bueno, que no tienen la misma flexibilidad que tiene WordPress, ¿no? Y por tanto, porque además lo que tiene WordPress también es que es bastante escalable, ¿no? Entonces tú puedes empezar con algo Exacto. pequeño y luego pues ir haciendo crecer, ¿no? Al final está muy bien la idea esa de crecer un poco poco a poco, sin tener que darlo todo desde un inicio y poder ir creciendo. Sí, sí, Exacto. totalmente. Entonces, bueno, yo lo veo en ese sentido, ¿no? El tema del por qué WordPress, ¿no? Pues por todas estas razones un poquito. Sí, un poco aquí también por añadir También. otra razón más que creo que es bastante Esta también, sí, interesante. sí, por supuesto. Al final, WordPress quizá va todo un poco ligado, ¿no? El hecho de ser uno de los CMS más usados, al final cada vez pues, más gente lo usa, entonces cada vez gente, al ser de código libre, puede aportar un poco sus conocimientos o de manera libre, bueno, solamente sus conocimientos. Entonces, mirando justamente esto, lo he mirado hoy, porque WordPress al final, tú cuando te instalas WordPress, esto para gente que no, a lo mejor no ha instalado nunca un WordPress en su vida, tú instalas el WordPress y el WordPress pues viene con lo básico que es poder crear entradas, poder crear páginas, pero en sí no hay ninguna funcionalidad adicional, viene con temas que normalmente en cada versión que aparece de WordPress hay un tema por defecto asociado a esa versión, pero quizá no es un tema del que más te guste, entonces al final tú quieres conseguir pues con tu marca darle tu layout a esa web, añadirle pues, una serie de plugins adicionales para que hagan según qué cosas, por ejemplo, si quieres gestionar eventos o mil historias. Entonces, al final, WordPress, dada esa importancia que puede tener a nivel mundial y de la cantidad de gente que puede estar un poco dedicándole sus recursos a que crezca, pues ahora mismo si hoy entráramos en el repositorio de temas para que tú puedas coger oficiales, porque al final luego sí que hay webs y otras empresas que hacen temas, pero no están validados por la comunidad WordPress. Entonces, quizás no son al 100% compatibles con WordPress, pero si vamos al repositorio oficial de temas de WordPress, pues hoy en día tenemos 5.500 temas disponibles. Poco es que haya algo que no te encajes y con 5.000 temas diferentes. Y ya si nos vamos con la parte de plugins, que son pues esas funcionalidades extras que le puedes dar a ese WordPress, pues encontramos más de 50.000. Entonces, claro, considero que ese volumen de todos los recursos que tienes disponibles pues facilita mucho también en que la gente pues lo use y pueda trabajar con ello. Bueno, eso está clarísimo, ¿no? La gran ventaja de WordPress, otra de las grandes ventajas es al ser tan utilizado y al ir creciendo tanto, ha ido creando una gran comunidad, que ya hablaremos también después de la comunidad en otros sentidos, ¿no? Pero ha ido creando también esa comunidad de desarrolladores, ¿no? Entonces, eso ha ido haciendo que haya pues eso, que se hayan ido creando muchísimos temas y muchísimos plugins, ¿no? Y claro, con todos esos temas, es lo que decías tú, ¿no? Pues tú te instalas el WordPress y por defecto ya te viene un tema de los que viene por defecto, con lo cual, o sea, te lo instalas y ya puedes funcionar, al menos con un blog y 4 páginas, con tu about, tu contacto y las 4 cosas básicas. Y dices, no, bueno, pero quiero algo un poquito más elaborado, pues empiezas a buscar un tema que te guste un poco más de esos 5.000 que hay y tienes ahí un montón de temas. Y que luego además tienes los temas de pago, porque ahí están los temas gratuitos, ¿no? Y luego tienes montones de temas de pago que te ofrecen, bueno, hay temas de pago que te ofrecen cantidad de funcionalidades del propio tema a nivel de layout, ¿no? Que te permiten hacer cambios, pero que además hay temas que están muy pensados para nichos concretos, ¿no? Totalmente. Hay temas generalistas, ¿no? Que son pues eso para tu página personal, para la página de una empresa pequeña, para tal, no sé qué, pero luego ya hay temas muy especializados, ¿no? Para un periódico, para una escuela, para un no sé qué, para un no sé cuántos, ¿no? Entonces son muy, muy, muy especializados. Y dentro de estos, o luego también hay temas
que son más generalistas, Ujú. pero que tienen como muchas, ¿qué te diré? Como muchos diseños distintos, digamos, ¿no? Es decir, vale, soy este tema muy chulo y lo que tengo es como distintas formas de enseñarte la home, ¿vale? Exacto. ¿Vale? Ujú. Pues Claro, puedes tienes la cambiar. opción, ¿no?, de poder elegir la que Exacto, más ¿no? te encaje. Una home distinta, pues que los elementos estén así en grid o no, que estén uno debajo del otro, que estén a 2 columnas o que estén a 3 o que estén a 4 y tal. O luego pues que el diseño del single pues sea de una manera o sea de otra. Tienen 2 o 3 maneras distintas de mostrarlo. Y luego que además pueden tener también más o menos opciones, digamos, de que tú puedas elegir los colores, el logo y todas estas cosas, que generalmente todos tienen algo, casi todos los temas te permiten elegir un poco para Ujú. que tú puedas customizar, tú puedas personalizar el tema de manera que puedas hacerlo un poquito a tu gusto, ¿no? Por supuesto, evidentemente, todos estos temas, el contenido lo tienes que poner tú, está claro, que quedan muy Solo chulos. faltaría ya. Sí, pero bueno, a veces la gente se decepciona un poco porque se baja un tema de estos súper chulos, luego se lo pone y dice, oh, pero aquí no se ve nada. Claro, pero es que las fotos las tienes que poner tú, porque el tema tú lo ves allí, lo ves con unas fotos muy chulas y muy guays, pero claro, si tú no le pones las fotos, pues no le pones tus fotos, que no te va a dar él sus fotos, ¿no? Claro, Pues claro. no. Y Así que es claro, verdad para que hay poner. muchos temas de estos predefinidos que Mm, tienen ya la opción esta como de instalar, o sea, como ya la plantilla de una página específica. Entonces, tienes como insertas el template y realmente te cargan las imágenes que él tiene en su página de demo. Pero que también. luego ya, si es que ya te da, digamos, toda la página hecha, lo único que tienes que hacer es modificar textos, Modificar colores, también. imágenes y a veces para según qué cosas pues va Van bastante, sí, sí, bastante sí. bien, la verdad. Sí, no, la verdad es que el tema de, o sea, el disponer de tantos temas para poder escoger va muy bien porque alguien que quiera hacer la web así más o menos rápido, pues puede montarse la web en 20 minutos o en media hora, Sí, sí. ¿vale? Y los plugins, pues bueno, o sea, es brutal porque si quieres funcionalidades que se salen de lo más básico, pues tienes realmente Ujú. muchísimos plugins que hacen muchísimas cosas y que puedes añadirle a tu web, ¿no? Luego hay que ir con cuidado, también, que Luego hay que abusar. no hay que abusar para nada. O sea, en realidad, cuantos menos plugins pongas, mejor. Cierto es. Pero bueno, Pero tú hay si que. tuvieras que elegir, por ejemplo, entre 3 o 5 plugins que crees o puedes considerar que son básicos para cualquier instalación de una web, ¿tienes alguno así que digas, mira, este es imprescindible o A no sé ver, si tienes yo, alguno? yo te diría que imprescindible, casi no hay ninguno, ¿vale? Al Ujú, menos de front. Entonces, más que nada, quizás uno de SEO puede ser interesante. O sea, si no tienes un desarrollador, al menos poner uno de SEO puede estar bien, tipo Yoast o All-in-One SEO o algo así. ujú, ujú. ¿Vale? Si tienes que poner algún formulario, si no hace falta, pues no, pues si tienes si vas a poner un formulario de contacto o alguna cosa, pues poner un plugin de formulario tipo Contact Form 7, Ujú. que es el más básico para eso. Si tienes que hacer formularios complejos, pues te puedes ir a un VP Forms o una cosa así, ¿eh? Pero para un formulario, si vas a poner un formulario de contacto, con el Contact Form 7 vas muy bien, es un plugin muy, muy básico, pero muy afianzado y súper bien. Uno de caché, por ejemplo, puede ser Ujú. interesante Sí, que a también. veces nos olvidamos bastante de este punto y quizá a lo mejor los que más útil son, precisamente son también tema renderizado y tema optimización de la web, que Correcto. realmente es algo que a veces lo dejamos como en segundo plano y quizás es algo que hay que darle mucha más importancia. Hablo también por mí, ¿eh? De la que realmente, o sea, más importancia de la que realmente se le da. Exacto. Entonces, yo, por ejemplo, pues eso, uno de caché, tipo VP Super Caché o cualquiera de Ujú. estos, pues que te ayude con el tema de la caché. Y luego, para mí ya,
Otro que sería como el de rendimiento también, que sería uno de imágenes, uno para gestionar las imágenes tipo el Smash o uno de estos, que son plugins que te ayudan a gestionar el tema de no hacer locuras con las imágenes, que creo que antes lo hablábamos hace un rato tú y Justo, sí, yo sí, sí. fuera de línea, que es el tema que es algo que pasa mucho sobre todo con gente inexperta, que sube imágenes, que sube la imagen que ha hecho con el móvil o que le ha pasado a lo mejor el fotógrafo, que pesa, pues yo qué sé, 2 megas, ¿no? O 3 megas, y que hace 3000 por 3000, ¿no? Entonces, Exacto. eso para que se vea en la web una imagen que a lo mejor hace 600 por 600, ¿no? Entonces, no, por favor, no hagamos esas cosas, ¿no? Entonces, si no sabemos cómo manejar las imágenes antes de subirlas, que sería lo ideal, pues entonces al menos poner un plugin de este tipo que gestione las imágenes cuando las subimos, y esto pues va bien, porque al menos nos evita que subamos imágenes tan grandes y que la web tenga que cargar esas imágenes tan grandes. Y ya no solo a nivel de rendimiento de la página web, que por supuesto es muy importante, pero a veces también a nivel de disco duro, porque a veces pues contratamos nuestro hosting Claro. y nuestro espacio, y claro, si es una web, yo que sé, por ejemplo, un e-commerce que tiene muchos productos o lo que sea, tienes muchas imágenes y vas subiendo imágenes. Recordad que además WordPress va recortando las imágenes para hacer también distintas medidas y esto. Y si vamos subiendo imágenes gigantes, al final podemos tener ahí una sobrecarga de Es espacio, ¿no? importante. Una sobrecarga de espacio. Entonces, un plugin de gestión de imágenes yo lo creo importantísimo. Y luego, yo incluso he hecho a veces alguna charla. Para mí luego ya está, hay un par de plugins que yo los utilizo mucho para la gestión interna del administrador, ¿no? Que, que se lo recomiendo a la gente que utiliza mucho el administrador, o sea, que utiliza mucho la web, que tenga que estar trabajando mucho con ella, o a los implementadores de webs para clientes que van a trabajar mucho con ella, ¿no? Que son los que ayudan, digamos, a poner la web un poco más organizada, ¿no? Uno de ellos es el Admin Columns, que lo que hace es que te permite organizar en las listas de cuando vas a ver las páginas, las entradas o los custom post types o lo que sea, y las listas, tú puedes, arriba los campos que tienes con todas las columnas, pues tú puedes decidir con este plugin qué columnas quieres ver y cuáles no, ¿vale? Y esto te permite organizarlo muy bien, y puedes decir también por cuáles quieres filtrar, por cuáles quieres ordenar, por Y eso a cuáles... veces, que nativamente estaría muy bien que lo tuviera, pero al final como vas creando contenido personalizado, pues Claro, claro, necesitas un plugin que tú puedas luego añadir las columnas que... eso realmente es para ya webs que están un poquito más elaboradas, ¿eh? Sí, Eso sí, 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 sí. tienes una web No, pero es útil. Yo lo he usado también y... y yo ese plugin, Maya, para mí es un amor de plugin. Creo que cuesta algo, o sea, me parece que es de pago o Bueno, hay hay una una versión gratuita, que tiene unas pero luego tiene limitaciones, y el... luego Exacto, yo pero la luego de tiene la versión de pago Pro. creo que vale la pena de pagarla y tal. Y luego hay otro que no me ha apuntado el nombre al final, pensaba que lo había apuntado, pero no me acuerdo ahora mismo, pero que es otro que lo que hace es gestionar los menús laterales de la izquierda, el menú Ajá. principal, digamos, que también yo lo encuentro muy útil para, sobre todo eso, ¿no? Cuando tienes webs, o sea, esto ya más para implementadores o desarrolladores, para dejarle a la persona que va a utilizar la web solo aquellas partes de la web que realmente le interesa ver según sus permisos, ¿no? Y enseñar y dejarle solo aquello, y además ordenadamente. Es decir, si es una web en la que, por ejemplo, se han creado custom post types yo qué sé, de noticias, de Eventos, plantas servicios o lo que sea. y Sí. de eventos y tal, y eso es lo que van a estar utilizando más, pues eso ponlo arriba del todo,
¿vale? Claro. La primera fila, ¿vale? Y saca todo lo demás, bájalo, porque si esa persona va a estar entrando sobre todo ahí a poner esas cosas, ponlas arriba del todo. Y lo otro, bájalo. Entonces es ordenar eso para que hacer, es usabilidad, ¿no? Es lo que yo me he dado alguna vez una charla que le llamamos también la AX en lugar de la UX, ¿no? AX, que es la Author Experience, hagámosle al usuario de la administración, hagámosle a él también la vida más fácil. Y a veces, vuelvo a decir, nos dejamos a veces muchas cosas como secundarias y al final nos centramos en que tenemos que hacer una web y que la web, pues para el que la vaya a visitar, pues sea pues usable o útil o bonita o lo que sea, pero al final nos olvidamos un poco del que va a tener que gestionarla y esa Claro. persona al final necesita también esas facilidades pues para encontrar lo que busca, que le sea sencillo de editar, de utilizar y que se le haga un trabajo también más a menos. Pero a veces que si coges en la escala de prioridades, esto pues siempre se queda como al final o a veces depende del presupuesto, ya ni piensas y no, al Claro, final también es importante. pero esto es como lo de la accesibilidad, ¿eh? Muchas Lo veces mismo. si tú como desarrollador o como implementador lo tienes ya aquí metido, Claro, eso es verdad. lo asumes como algo que hay que hacerlo sí o sí, ¿vale? Ujú. Ya cuando tú estás haciendo las cosas, ya lo pones. ¿No? ¿Qué te cuesta de poner un rol ahí cuando estás escribiendo el código y poner ahí un rol porque esto le toca un rol porque no lo lleva, ¿no? Entonces no te Sí, cuesta sí. nada. Es que cuesta 0,2, ¿vale? Y poner ese plugin cuesta 0,5, ¿me Sí, sí. entiendes? Y ordenarlos que son 5 minutos, por Dios, ¿no? O sea, son cosas que realmente el esfuerzo es muy pequeño, Ujú. pero, pero eso tienes que tenerlo como asumirlo, ¿no? De que realmente esto tiene que ir con lo que estamos haciendo, ¿no? Exacto. Pues muy interesante, muy interesante. Seguimos avanzando un poco en el tema de esos puntos en los que tiene el potencial WordPress de cara a ser como el más utilizado. Y ahora ya entramos más en la parte de comunidad. Em, bueno, aquí yo he hecho como 4 bullets de áreas que veo que son que tiene bastante potencial WordPress. Desconozco los otros CMS si tienen tanto o no, eso es verdad, pero yo por lo que he podido trabajar, pues aquí menos diferentes puntos. WordPress a nivel mundial, pues organizan meetups, se organizan WordCamps por diferentes partes del mundo, tiene canales ya tanto a nivel de tutoriales para poderte formar en diferentes puntos relacionados con WordPress y luego tiene el canal de WordPress TV donde todo lo que se suele hacer en eventos y WordCamps y meetups se sube en ese WordPress TV para que en cualquier momento cualquier persona pueda acudir, mirar un vídeo y ir empapándose un poco de todo lo que WordPress ofrece. Entonces al final también pues te incita a tú también aportar tu parte y que esa comunidad pues vaya creciendo. Yo sé que por tu parte tú estás metida en muchos follones de por aquí, así que si quieres un poco así Sí, sí, no, que la verdad seguramente es nos lo que podrás explicar mejor. sí, la verdad es que además en ese sentido yo creo que WordPress incluso a nivel de empresa, o sea, lo que es, bueno, ya sabéis que está WordPress.com, está WordPress.org, está Automatic, o sea, hay diferentes elementos, está la fundación WordPress, entonces hay diferentes elementos aquí y, y digamos, desde la fundación, que es una fundación que se ha creado a partir de Automatic y de WordPress.com, está... o sea, hay un trabajo, digamos, muy importante de interés en crear esa comunidad y en fomentar la comunidad, ¿no? Porque se entiende que realmente la comunidad es la que también hace crecer, ¿no? al propio WordPress, ¿no? Entonces, Ujú. yo creo que en ese sentido siempre se ha visto como que realmente el propio software crece y se da a conocer porque es la propia gente que lo hace crecer y lo da a conocer, ¿no? Entonces siempre hay siempre ha habido mucho interés. Entonces hay gente que trabaja para la comunidad, ¿no? Y que está pagada para hacer crecer esa comunidad. Entonces, tenemos
o sea, aparte de que haya gente que se dedique a trabajar para eso, luego lo que hay es mucha gente que es voluntaria, ¿no? Entonces, toda la gente que organizamos WordCamps, organizamos Meetups, somos voluntarios, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí en Barcelona, por ejemplo, tenemos una Meetup mensual de Barcelona, de WordPress Barcelona, que cada mes hacemos una charla, cada mes sobre WordPress y organizamos esto. Yo estoy ahí coorganizando esta Meetup mensual desde antes un poquito antes de la pandemia. Y este año estamos organizando, que luego hablaremos un poco de la WordCamp Barcelona, que no se celebraba desde el 2018, ¿vale? Y también, pues bueno, todo voluntario, ¿no? Todas estas estos eventos que celebramos se celebran totalmente voluntariamente, ¿no? Tanto los organizadores como los ponentes. La gente que viene a charlar también viene voluntaria. Los voluntarios que vienen a ayudarnos a los organizadores también son voluntarios, ¿no? O sea, todo es una organización voluntaria de gente que tiene ganas de colaborar y de ayudar a la comunidad a realizar todo esto. ¿Para qué? Pues eso, porque nos gusta WordPress, porque queremos devolver un poco lo que nos da WordPress a nosotros, porque o bien lo utilizamos como herramienta, hay gente que utiliza WordPress como su herramienta digamos, porque su empresa la tiene en WordPress, o hay gente que es su herramienta de trabajo, los desarrolladores o implementadores que utilizan WordPress porque venden sus servicios para desarrollar WordPress, ¿no? Diseñadores que trabajan con WordPress, mucha gente, ¿no? Entonces, hay un montón de gente alrededor de WordPress que quiere participar de algún modo organizando y ayudando en la comunidad de WordPress. España en España hay una comunidad en torno a WordPress, es una de las más grandes de todo el mundo, ¿vale? Y tiene una cantidad Creo que de... puse, sí, se comparte, porque he puesto los enlaces. Mm, Yo desconocía realmente el volumen de meetups o WordCamps que se organizan en España. Y mm, realmente aquí que hay un enlace directo por comunidades a las diferentes, en este caso a los meetups, pero ya, por ejemplo, me parece un volumen bastante considerable de meetups. Y luego creo que más abajo, ¿veis? Aquí están todas las WordCamps también a nivel España. Entonces, la mm. verdad es que me he quedado un poco Y bueno, perpleja porque desconocía el volumen que había, puede sinceramente. ser que no todas las meetups estén todas totalmente activas, porque lo que hablábamos antes un Ah, poco, sí, cierto. con la pandemia ha habido un bajón muy grande. O sea, antes de la pandemia teníamos realmente había muchas meetups, había muchas WordCamps, había un movimiento aquí en España muy grande. Pero bueno, pues la pandemia ya lo sabéis que lo frenó todo y la vuelta, digamos, después de la pandemia, pues se está costando y de hecho hay un gran esfuerzo a eso a nivel de la fundación y se está dedicando mucho esfuerzo a intentar ayudar desde la fundación eso, ¿no? Con esta gente ayudar a revitalizar las WordCamps y las meetups, sobre todo las meetups, porque las WordCamps al final salen un poco de la gente de las meetups, ¿no? Entonces, por ejemplo, WordCamp Barcelona pues ha salido somos parte de los organizadores de la Meetup de Barcelona, pero es incluso de organizadores de Meetups de otras partes de Cataluña, por tanto, es un poco de todo el territorio, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Porque una cosa que siempre ha tenido WordPress y que a mí me gusta mucho particularmente es el fomentar eso, ¿no? El fomentar el conocimiento y spread the word, el dar a conocer a nivel local, ¿no? Entonces ellos siempre dicen esto, ¿no? Que hay que dar a conocer a nivel local. Entonces, por eso siempre se trabaja mucho a nivel de meetup. La meetup es a nivel local, ¿no? Es decir, vale, en tu ciudad, en tu pueblo, en tu sitio, ¿no? Aunque sea un pueblo pequeño, donde sea, ¿no? Evidentemente, en un pueblo pequeño, pues seguramente no habrá mucha gente, ¿no? Que esté trabajando con WordPress o que le interese, pero bueno, es decir, intentar aglutinar gente cerca de ti, cerca de tu Al final zona, ¿no? comparte también tus Que propios compartan tus intereses, intereses. ¿no? Y las meetups, ¿qué son? Pues son eso, son encuentros
donde se encuentra gente que le interesa WordPress, o bien porque desarrolla con WordPress, porque implementa con WordPress, porque diseña para WordPress, porque utiliza WordPress como usuario, ¿vale? Porque lo que sea, porque le gusta utilizarlo, aunque no lo guste realmente, no le dé ningún uso en concreto, ¿no? Pero porque tiene su blog con WordPress, por lo que sea. Tiene un interés, ya sea del Tiene un interés de diferente. algún modo, ¿no? Entonces quiere aprender más, quiere compartir, quiere tal, ¿no? Entonces la idea es, pues juntémonos, ¿no? Los que estamos en esa zona que nos interesa WordPress, juntémonos y hablemos de WordPress, ¿no? Y entonces, pues eso, a veces algún día a la mitad, pues es, en lugar de hacer una charla, pues es, venga, nos vamos a hacer unas cervezas, ¿no? Y ya está. Simplemente para charlar y contarnos nuestras penas y glorias, porque mucha gente son autónomos, y el otro día después de la meetup, pues estábamos hablando que siempre normalmente después de la meetup intentamos hacer un poco de networking, ¿no? Porque eso también es lo interesante, ¿no? Charlar un poco, ¿no? Pues había un compañero, pues estaba pues eso, explicando sus aventuras, ¿no? Como freelance, porque claro, pues los que son freelance tienen sus problemas como freelance, los que están en una empresa pues tienen sus problemas como empresa, ¿no? Pero al final todos de alguna manera nos relacionamos en torno a WordPress, ¿no? Pues es eso, hablemos Y el de WordPress. compartirlo y que alguien te entienda en el Claro, otro lado también está muy bien. claro, está muy bien, ¿no? Y por otro lado, pues las charlas nos ayudan, ¿no? Porque pues viene alguien que te habla de una cosa que a lo mejor no sabías, o que y dices, uy, este tema sí que yo ya sé de eso, pero voy igualmente porque a lo mejor sí que me cuenta algo. Y a mí, yo qué sé, yo de CSS ya sé bastante, pero viene Aleix y siempre me cuenta alguna cosa que no Sí, sé. sí, Oye, sí. Al final fantástico, siempre se nos escapan cosas, sí, siempre hay totalmente. algo que sabe, ¿no? Y que tú no sabes. Y, ostras, genial, ¿no? Entonces, siempre hay cositas que aprendes, ¿no? Y aunque solo sea, pues eso, para charlar un rato luego con la gente, ¿no? Y Totalmente. eso está muy bien. Entonces, lo que quiero decir es que eso, ¿no? El que haya WordCamps por todo el mundo, meetups por todo el mundo, teniendo en cuenta que esto es un software que viene de Estados Unidos, todo esto viene de Estados Unidos y empezó allí y se ha ido, o sea, en estos 20 años, pues realmente hay comunidades en todo el mundo, en Asia, en África, en Europa. Evidentemente hay sitios que hay más y hay sitios que hay menos. España yo creo que realmente es el país donde hay más meetups y Puede más ser. WordCamps de todo el mundo. No sé si después de Estados Unidos o casi casi, ¿eh? Pero, Investigaré a ver si encuentro el dato. pero vamos, que es un software que realmente ha tenido esta gran difusión y ha sabido crear mucha comunidad y eso, ¿no? Y además, como la promueve y la sigue promoviendo a través de la fundación, se sigue promoviendo y se sigue ayudando, y cualquier problema que tienes, pues pues hay gente con la quien hablar y que te ayuda y todo esto. Las WordCamps, organizar una WordCamp es algo complejo y bueno, pues también te ayudan, tienes mentores, tienes de todo. Bueno, hay todo un de esto detrás que es muy interesante. Y que Y solo lo luego, sabe el que realmente lo está, en tu caso, sí, por ejemplo, la que lo estás viviendo, pues desde fuera, claro, nosotros llegamos allí y todo está perfecto, muy bien organizado, pero todo lo que hay detrás a la hora de prepararlo y montarlo y formar parte, pues tiene tela. tiene su enjundia, sí, sí, desde luego. Y luego yo creo que lo de WordPress TV también fue un gran acierto en su momento cuando lo hicieron. Y Ujú. aunque nosotros, por ejemplo, las charlas de las meetups, pues las colgamos también en YouTube, pero también se cuelgan en WordPress TV. Todas las charlas de las WordCamps se cuelgan en WordPress TV. Bueno, algunas se han perdido, algunas veces se pierden, hay cosas que pasan, ¿eh? Pero casi todas No, las pero tener charlas, un repositorio común claro. donde al final es un de esto de consulta. Vas Entonces, ahí y es que hay de todo. es que es muy interesante porque realmente, a ver, si tú ahora en mayo no puedes venir a la WordCamp, pero ves una charla o vas a la WordCamp, pero vas a una charla y hay dos a la vez que te gustan Exactamente, se mucho, te ¿no? solapan, sí, sí, Pues me la otra pasa. ya la verás luego en WordPress TV, ¿me entiendes? Entonces, y tú te vas a WordPress TV porque hay un tema que dices, ostras, de esto quiero saber cómo va esto, y dices, no sé, pues en lugar de vete a WordPress TV y busca sobre eso, que seguramente hay una charla sobre eso. Y entonces Exacto. tú puedes ver el vídeo de lo que se ha explicado sobre ese tema en WordPress TV, ¿no? Sí. Entonces,
Y, por ejemplo, ahora también con el WordPress Learn también se está también ahí apoyando mucho sobre el tema del aprendizaje. Ahora esto también es bastante nuevo. Ujú. Y, por ejemplo, el tema de la documentación, ahora también se está haciendo un cambio en la documentación y se está apoyando, digamos, haciendo un gran trabajo también a nivel de voluntario, también mucho voluntariado de hacer un cambio también en la documentación, actualizarla, porque había cosas Ujú. que estaban muy pasadas ya, que habían hecho cambios, habían habido cambios y no estaban muy actualizados. Entonces, hay mucho trabajo ahí de toda la comunidad, muchísimo. Eso es Y un potencial seguro y brutal, eso brutal, le da el valor que tiene. brutal. Sí. Pues ahora, bueno, aquí, porque creo que la presentación esta la compartiremos, diría que se sube en un post, ahora tampoco me acuerdo. Más que nada para que sepáis que aquí hay enlaces a esos diferentes puntos que hemos hablado, tanto de WordPress TV como de la parte de Learn, los meetups y las WordCamps. Y ahora sí, como punto final, ya que en menos de un mes, y ya que estamos en Barcelona, es la WordCamp Barcelona justamente de este año, en la que Nuria, tú estás también como coorganizadora, que, como he dicho antes, te metes en todos los fregados. Y bueno, un poco a ver si nos puedes contar, bueno, pues cómo lo lleváis, cómo será la WordCamp a nivel de presentaciones, pues eso, si nos puedes hacer un poquito de Sí, spoiler. a ver, pues bueno, ya veis que está aquí al caer, todavía hay muchas entradas por vender, o sea que quien quiera puede comprar la entrada, son 25 euros. Tenemos el viernes día 5, será el día de la comunidad, aún hoy o mañana saldrá el programa del día 5, pero básicamente, para los que no sepáis, el día de la comunidad justamente es el día en que lo que hay son mesas de trabajo en los que de diferentes temáticas de desarrollo de WordPress, en los que la gente va. Ese día sí que hay que llevar el ordenador porque la idea es que ayudes a esa temática, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues habrá una de accesibilidad, pues para ayudar en temas de accesibilidad, una de diseño, para ayudar en temas de diseño, una de diversidad. Esta es la primera vez que habrá una mesa de diversidad, porque es algo bastante reciente, que se está empezando a mover ahora también, un grupo de diversidad en la comunidad, y habrá una mesa de diversidad. Ha habido una en Asia, en la WordCamp Asia, pero así en una comunidad local. También habrá una mesa de traducción, que esta la llevaré yo si no llega, que estoy esperando que llegue, que me confirmen que viene un compañero de Valencia, que es el que lleva todo el tema de las traducciones al catalán, ¿vale? Y si no, pues la llevaré yo. Pero bueno, que será para ayudar a hacer traducciones al catalán o al castellano, ¿vale? De eso, de cualquier cosa, de documentación, de temas, de plugins, de cualquier cosa relacionado con WordPress, ¿vale? Entonces, si hay por ejemplo, algún tema o algún plugin que dices, ostras, a mí es que es un plugin que está en inglés y me gustaría que estuviera traducido al catalán o al castellano, pues oye, es el día de aprender cómo hacerlo, ¿no? Y así puedes tú meterte a hacer traducciones de esto. Siempre hay un moderador que lo modera, ¿eh? Bueno, Es entonces, interesante, perdón, de cara quizá a quien a lo mejor es su primera WordCamp que va, pues es una manera también de ver un poco los entresijos de cómo se organiza todo eso, porque es lo que exacto, ha pasado antes, ¿no? Que al final si tú vas o te instalas un WordPress y ya está, pero ¿qué hay por detrás para llegar a ello? Entonces exacto. quizá que la gente pueda participar, aunque sea poco, pero al final es mucho, porque es lo que se consigue al cabo del día, pues seguramente serán muchas cosas, pues creo que también para el que va, pues sería, bueno, que considero que es gratificante. Yo creo que sí, yo creo que es mucho. De hecho, siempre hay gente que viene por primera vez y yo creo que Ujú. siempre sale muy satisfecha, ¿no? Porque dicen, ostras, pues yo no sabía que podía hacer esto, ¿no? Y además porque a la gente le gusta eso, justamente el poder devolver un poco, ¿no? Exacto. Un poco de lo que WordPress le da, pues decir, hostia, pues el saber que puedo colaborar un poco con WordPress, con la comunidad y devolverle algo, pues también a la gente le gusta, ¿no? En Ujú. cualquier caso, ya os digo, dentro de cada mesa habrá un responsable que es el que explica y cuenta cómo se hace. Y bueno, ya veréis que ahora en la web saldrá, dentro de un poco estará publicado y se explica también un poco el funcionamiento, ¿vale? También ese día habrá un do action, una pequeña hackathon,
con una... Esto sí que ya lo hemos colgado. Si entras en Participa, la otra. La otra, aquí. Esta. Y aquí, pues bueno, ahora hemos organizado en este caso solo para una asociación. Si vemos que este año funciona igual, pues la próxima hacemos con más y se hará para una asociación de Girona y les vamos a hacer la web, ¿vale? Con un equipo de gente que lo va a hacer durante el día, pues vamos a hacerles la web, ¿vale? Con WordPress y tal. Entonces, Una iniciativa muy... Sí, pues, muy se ha hecho ya en un par de WordCamps, una en Pontevedra y en Zaragoza. Y bueno, nos pareció súper interesante y hemos querido también hacerlo aquí. Muy bien. Y luego el sábado, pues es el día de las ponencias. Si pones el programa, verás que bueno, tenemos 3 tracks. Hemos hecho un track así como general. Perdón. Si tienes que cambia el idioma ahora. Tenemos un track general, el track de principiantes y un track avanzado, ¿vale? Más o menos lo hemos repartido así. Y bueno, tenemos ponencias de distintos tipos. En el track general hay ponencias de usabilidad, también sobre el tema de los dominios .cat en Google, una ponencia, Rosa Cols nos trae una pequeña ponencia interesante sobre cómo crear tu estrategia de contenidos con ChatGPT. Está a la orden del día hoy en día, o sea que es muy actualizada. Eso me sorprendió porque yo pensé que vendrían más ponencias con temas de ChatGPT y tal, y no. ¿Y no? Bueno, Nawai ha traído una de WordPress más sostenible, que también él siempre está trabajando en temas de sostenibilidad y está muy interesante. Angela Jean nos trae esta charla sobre el futuro de WordPress. Ella es una de las asesoras la ayudante de Josefa, que es la chica esta que os decía antes, que es directora general de Automatic y bueno, o sea, una de las jefazas y vendrá a hablarnos del futuro de WordPress también, ¿no? Luego al mediodía, pues eso, foto de familia y comida. Y luego, pues por la tarde, pues tenemos sesiones cortitas de creación de proyectos culturales con Miriam. Luego tenemos esta de Sonia, que yo creo que será muy interesante porque aquí veremos cómo una persona, ella nos va a explicar su andadura con WordPress desde el de una persona, digamos, que ha cogido WordPress como para hacer su negocio, ¿no? Y veremos ahí al final... Como usuaria, ¿no? La usuaria que ha utilizado WordPress para crear su negocio y cómo lo ha hecho, ¿vale? Y luego viene la charla de Marta, que también va a ser muy interesante, de Marta Torres, sobre la diversidad en WordPress y por qué ella se ha metido en el grupo de diversidad y toda la situación. Y luego viene una charla también que puede ser muy interesante de Xavi Velasco porque es un tema curioso, ¿no? Sobre un e-commerce centrado en el transporte, ¿no? En la estrategia de transporte físico, o sea, un e-commerce de productos físicos, que es algo que no casi siempre estamos con e-commerce digitales y cosas así, ¿no? Este puede ser interesante. No, veo que hay gran... Sí, charlas, yo creo que hay charlas muy variedad. interesantes, ¿no? Luego, pues, Nora con diseño y Nuria Moreno, que es una abogada que nos va a hablar de temas de legales, de lo que hay que hacer para que la web nos cumpla con las normas, ¿no? Y luego en el track de principiantes, pues bueno, son sobre todo, hay un par o tres de talleres para hablar de WordPress, de cómo iniciarse, y en el track avanzado pues tenemos ya charlas un poquito más avanzadas, ¿no? sobre distintos temas, tanto de desarrollo como de testing, como incluso... Aquí tenemos un compañero nuestro justamente que le toca
hacer ponencia, así que Raúl, mucha Exacto, suerte por la parte que te toca. exacto. Y Al final sí, de no, la la verdad es que tarde, hay de interesantes. sí. Yo Y al animo a todo final, el mundo que quiera, bueno, yo creo que, vamos, esté que por aquí, quiera ir y pueda, que no se vaya. lo pueden perder. Yo creo que no se lo pueden perder. Yo creo que hay charlas muy interesantes. Además, este año yo creo que hemos hecho un esfuerzo importante, primero por conseguir ponentes locales, porque nos parecía que era muy importante que la mayoría de ponencias las dieran gente de Barcelona y alrededores o de toda Cataluña. O sea, hemos ampliado el local a toda Cataluña, ¿no? Entonces, por eso, ¿no? Por esa importancia del local tanto en el tema de las meetups como de las WordCamps, ¿no? Y porque como en Cataluña no hay más WordCamps y pensábamos, bueno, pues WordCamp Barcelona un poco y como a nivel Tiene de que ser como el organización, centro, ¿no? como a nivel de organización también hemos buscado que hubiera gente de todo el territorio, pues queríamos también, ¿no? Pues que fuera un poco de gente de todo el territorio catalán, ¿no? Y luego también otra cosa que queríamos un poco promocionar era que las charlas también, pues que quisiera la diera en catalán y que pudieran darse en catalán, porque estamos aquí y también hay muchas charlas en catalán. Ya veréis que en el programa, las que están en catalán, las que están en castellano está indicado y bueno, hay un poco así de todo, con lo cual siempre puedes ver o una en catalán o una en castellano en algún sitio. Y luego la otra cosa que también hemos promocionado mucho ha sido el intentar que por lo menos hubiera un 50% de mujeres ponentes. Y lo hemos Gran tema conseguido. a debatir Lo hemos también. conseguido. Hay un ¿Ah, sí? Muy 52% bien. de mujeres, sí señora. Hay una Me mujer alegro, más muy bien. que hombres. Entonces, bueno, porque eso también ya sabéis que es un tema que es complejo y que muchas veces en conferencias tecnológicas nos cuesta encontrar un panel en el que haya mujeres, ya no el 50%, sino que haya Eso, ni el mujeres. exactamente, que haya alguna representación, ¿no? Entonces, bueno, desde la organización de la WordCamp Barcelona, pues nos parecía importante trabajar en ese sentido y hemos hecho todo lo que hemos podido para que se presentaran muchas mujeres y por tanto no tuviéramos problema para poder escoger ponencias buenas de mujeres. Pues son Y, dos puntos, tanto la parte local, que al final pues creo que le da un valor también, uh-huh, como la parte pues de esta paridad entre hombres y mujeres, pues que creo exacto. que sí se puede conseguir y ya pues eso, que si cada vez se animan más también, porque a veces también en el mundo de la tecnología a lo mejor a las mujeres nos cuesta un poco más o el presentarnos o el hacer o el meternos en estos temas y pues que al final pues haya pues esa representación incluso de una mujer más como ponentes que la Claro, verdad es es que, que muy, es muy bien. que también nos faltan referentes, entonces hace falta que haya mujeres que salgan al escenario para que hayan más Sí, sí, referentes. sí, Más haya, pues totalmente. más referentes habrá y también más fácil será que otras mujeres se animen a subir, ¿no? Entonces, claro, un poco el trabajo que hemos tenido que hacer es de convencer. O sea, hay un trabajo de convencer a las mujeres, decir, no, no, Ujú. no, es que yo, no, es que yo, no, no es que yo, no, venga, va, Se caña, presenta. caña, hombre, que sí que puedes, no, tal. Entonces hay que trabajar en eso, ¿no? Entonces, bueno. Muy bien, pues muy buen logro. Uh-huh. Pues creo que nos hemos quedado sin tiempo porque yo, si me animo a hablar y no paro. Sí, Y Nuria, creo que tú también. ya ves que también, ¿eh? No tenemos muchos problemas con esto. Ya lo ves. Bueno, en sí, ya digo, un poco la idea era esta, daros a conocer pues, el mundo del WordPress, ese crecimiento que ha tenido a lo largo de todos estos años y el por qué y todo lo que hay por detrás. Y ya pues aprovechando un poco la presentación de la WordCamp Barcelona, que por cierto nosotros también estaremos como patrocinadores, que también creíamos que era pues interesante, ya que es local y que nosotros somos una pequeña empresa también a nivel de desarrollo, pues poder dar nuestro granito de arena también para estar, pues eso, metidos también en este tema. Así que el 5 y el 6 nos veremos allí seguro. Y no sé si queda tiempo, bueno, preguntas, no sé si hay alguna. Raúl dice, si alguien se anima a hablar en la mitad de Granollers será bienvenido. Pues ya sabéis, presentaros. Y así él no se queda sin gente. Y bueno,
Y en definitiva, pues ya está. Esta era un poco la idea, así que muchas gracias, Nuria. Un placer, como siempre. Y bueno, Bueno, espero que no también. os hayamos aburrido y nada, que os animamos sobre todo que si podéis ir a la WordCamp Barcelona, os animéis a comprar la entrada, que la verdad es que es barata y bueno, es una jornada que es entretenida y no sé, que si podéis ir, id y nada, y ya está, y eso es todo. Así que muchas gracias a todos, todas y nos vamos viendo. Adiós. A la Gracias Jenny. a Dios. Adéu, Adeu. adéu.